Se nos da que el vector v tiene componentes 1, negativo 4, 2, y el vector w tiene componentes negativos 3, 5, k. Observe cómo se desconoce el componente z del vector w. Se nos pide que encontremos k para que los dos vectores sean ortogonales o perpendiculares. Entonces, para resolver este problema, utilizaremos el producto escalar de dos vectores. Pero antes de configurar esto, veamos esto gráficamente. El vector v está graficado en azul, y observe cómo el vector amarillo es ortogonal o perpendicular al vector azul, por lo que este vector amarillo es el vector w, y estamos tratando de encontrar el componente z de este vector que sería el valor de k. El producto de puntos de dos vectores se da aquí debajo, donde el producto de puntos es igual a la suma del producto de los componentes correspondientes. Así que recuerda que el producto punto de dos vectores es un valor numérico y el producto cruzado da como resultado otro vector que es ortogonal a ambos vectores. El producto punto de dos vectores nos dice algo sobre el ángulo entre los dos vectores. Si el producto escalar es positivo, el ángulo entre los dos vectores es agudo. Si el producto escalar es cero, los vectores son perpendiculares u ortogonales. Y si el producto escalar es negativo, el ángulo entre los dos vectores es obtuso. Entonces, porque queremos que nuestros vectores sean ortogonales o perpendiculares, sabemos el producto punto debe ser igual a 0. Entonces, para encontrar el valor de k, configuraremos el producto escalar, lo igualaremos a 0 y resolveremos k. De nuevo, si los dos vectores son ortogonales, entonces el vector v punteado con el vector w debe ser igual a 0. Avancemos y configuremos nuestro producto punto. Y de nuevo, ¿por qué quieres que los vectores sean ortogonales o perpendiculares? Sabemos que esto debe ser igual a 0. Por lo tanto, nuestro producto punto será una vez negativo 3 más negativo 4 veces 5. Más 2 veces k, debe ser igual a 0. Simplificando que tenemos 3 negativos, esto sería más negativo 20 o menos 20. Más 2k es igual a 0. Negativo 23 más 2k es igual a 0. Sumando 23 a ambos lados tenemos 2k iguales a 23. Dividiendo ambos lados por 2, obtenemos tener k es igual a 23 mitades. Entonces, cuando el componente z del vector w es igual a 23 mitades, el producto punto sería igual a 0, lo que significa que los dos vectores serían ortogonales o perpendiculares, que si graficara los dos vectores se vería así. De nuevo, el vector azul es el vector v, y el vector amarillo es el vector w. Podemos ver cómo estos dos vectores son ortogonales o perpendiculares. Espero que hayas encontrado esto útil.